Hola, vamos a ver cómo funciona un MOSFET en conmutación y qué es lo que ocurre cuando tenemos bobinas y por qué hay que poner el diodo típico que aparece en paralelo con esas bobinas. Vamos a verlo con este circuito de multisim en simulación. Y bueno, en este caso esta bobina simularía, por ejemplo, un motor. Cuando tengamos un motor ahí se va a comportar como esta bobina. Y lo que tenemos aquí puesto son dos componentes en serie, que es la bobina ideal y la resistencia que va a tener esa bobina. Una bobina ideal no tiene resistencia, no tiene en continua. Una vez que se estabiliza la corriente, no va a tener tensión, pero en la práctica, como tiene una resistencia interna, pues sí que lo va a tener, con lo cual la bobina sería este componente completo, desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, que es donde está esto el voltímetro por un lado, y bueno, esto que tenemos aquí es una sonda de corriente, que sería como si tuviéramos un amperímetro metido aquí dentro del cable. Entonces vamos a estar leyendo a la vez corriente y tensión en la bobina. Esto que tenemos aquí es un interruptor que me va a simular el MOSFET. El MOSFET en conmutación o está abierto o está cerrado, o conduce o no conduce, y entonces lo voy a simular con un interruptor. Este interruptor ahora mismo, cuando vamos a partir la simulación, vamos a pasar por cuatro instantes. En un instante 1 tenemos el interruptor abierto, es decir, como está ahora. Inicio la simulación y estamos en ese punto. Luego vamos a llegar a un instante 2 que lo voy a cerrar. Se va a quedar cerrado durante un tiempo. Vamos a llegar al instante 3 y pasado un tiempo largo lo vamos a volver a abrir y será el instante 4. Y vamos a ir viendo lo que ocurre a partir de ese instante 4 hasta que llegamos otra vez al instante 1 y se volvería a repetir esto de forma cíclica. Entonces, vamos a ir viendo aquí qué es lo que ocurre y ahora después lo pintamos en forma de gráficas. Lo que tenemos es que, bueno, nos fijamos en este instante 1 en el que estamos, no hay corriente y no hay tensión. Si os fijáis aquí los aparatos lo que me están midiendo es una corriente de nanoamperios y una tensión de microvoltios. ¿Por qué? Bueno, pues porque este interruptor está abierto. Idealmente esto tendría una impedancia infinita, pero en la práctica multisim simula muy bien y no tiene una impedancia infinita. Tiene una impedancia de muchos megas, pero no es infinita. Como tiene una impedancia de muchos megas y aquí tenemos una resistencia de 300 ohmios, pues pasa una corriente muy muy pequeña, ¿vale? Y de esa corriente muy pequeña, en la resistencia de 300 ohmios cae muy poquita tensión, pero algo cae. Eso es lo que tenemos ahí. Vamos a cerrar y vemos que inmediatamente, en el instante que cerramos, la tensión se pone a 12 voltios, porque aquí no cae tensión, y la corriente empieza a subir. ¿Vale? Vamos viendo cómo sube, poco a poco. Bueno, al principio más rápido, y luego va subiendo más despacio, hasta que se estabiliza. ¿Vale? Vamos viendo ahora cómo esa evolución es más lenta, cada vez, hasta que llega a los 40 miliamperios. ¿Por qué llega a los 40 miliamperios? Esto está cerrado, aquí hay un cortocircuito, tenemos 12 voltios y tenemos 12 voltios en una resistencia de 300 ohmios, porque en la bobina ideal no cae corriente. Perdón, no cae tensión. Entonces, bueno, pues como tenemos 12 voltios en 300 ohmios, pues el resultado son 40 miliamperios. Pero hemos visto que esto no ocurre instantáneamente. ¿Por qué? Inicialmente hemos cerrado el interruptor y no teníamos los 12 voltios, pero no teníamos nada de corriente. ¿Por qué? Porque la bobina es un componente que se opone a que haya cambios de corriente, ¿vale? Se resiste. Es al contrario del condensador, que se opone a los cambios de tensión. Bueno, pues en el instante en el que cerramos el interruptor, como no hay corriente, pues la bobina hace que esa situación se mantenga durante un tiempo y luego ya va cediendo y va empezando a circular la corriente poco a poco hasta que llega un momento que en la bobina ideal está circulando esta corriente pero ya no hay tensión, ¿vale? Durante el tiempo anterior la tensión la vamos a tener en la bobina,
no circula corriente, por lo tanto este está cerrado, aquí no hay tensión, si no circula corriente en la resistencia ideal tampoco habría tensión y estaría toda la tensión en la bobina ideal, ¿vale? Vamos a pintar esto aquí en estas curvas. Estaríamos en un primer instante, no tenemos tensión, hasta aquí, y en el instante 2, que es cuando hemos cerrado, esto se nos va automáticamente a los 12 voltios y seguimos en los 12 voltios. En cuanto a corriente, no tenemos corriente y cuando cierro, aquí sigo sin tener corriente, pero muy rápidamente esto va creciendo y va a ir tendiendo hacia los 12 voltios. Es decir, va creciendo hasta aquí. Y aquí es en el punto que estamos, en el punto 3. ¿Vale? Lo hemos dejado cerrado. Hemos visto dónde estábamos. Ahora llevamos mucho tiempo cerrado. Y durante todo este tiempo que lo dejamos cerrado, pues seguimos viendo que esto sigue igual. Seguimos aquí con los 12 voltios y seguimos con los 40 miliamperios. Y ahora llegamos al instante 4, que es cuando vamos a volver a abrir el MOSFET. Es decir, el MOSFET va a conmutar y va a cortar otra vez la corriente por aquí. ¿Qué es lo que ocurre con la corriente? Tenemos 40 miliamperios circulando. Como he dicho antes, la bobina se opone a que haya cambios de corriente, con lo cual la bobina va a intentar que por aquí sigan circulando esos 40 miliamperios. El problema aquí es que el MOSFET no le va a dejar que se vengan para aquí abajo, que es por donde se están viniendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa corriente? Pues si circulan 40 miliamperios por aquí no se pueden ir, pues tienen una vía de escape que es esta. Se vuelven otra vez. Vamos a suponer que esto es una batería, pues esa corriente que ha venido desde la batería, pues se vuelve por aquí otra vez hasta la batería, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a polarizar este diodo en directo. Ahora lo tenemos polarizado en inverso, tenemos 12 voltios, el positivo está aquí, y cuando esto esté circulando por aquí, pues lo vamos a tener polarizado en directo y el positivo va a estar aquí abajo. Es decir, vamos a tener una tensión negativa, ¿vale? Vamos a verlo. Y esa corriente de 40 miliamperios circulará por aquí. Vemos como inmediatamente aparece una tensión negativa de aproximadamente 0,7 voltios, que es el diodo en directo, y vemos como la corriente va bajando, se está descargando. Aquí tenemos energía almacenada en la bobina, y esa energía se está descargando, se está yendo por aquí hacia la batería otra vez, y vamos viendo cómo esto baja. Y vemos como aquí en este otro voltímetro me está midiendo la tensión que tengo en el MOSFET, que está por encima de los 12 voltios. Un poquito por encima, en este caso los 12,6. Vemos como esto, una vez que termina de descargarse del todo la bobina, pues esto vuelve a los 12 voltios aquí. En la bobina tengo 0 y 0 amperios. Tengo lo mismo que antes, estos valores residuales. Se ha descargado, ¿vale? Y hemos vuelto a la situación de partida, es decir, estamos otra vez en 1. Vamos a pintar esto, lo que ha ocurrido aquí. Hemos visto que al cerrar inmediatamente esto se me ha ido aquí a 0,7 voltios y luego ha empezado a irse a 0 pues poquito a poco según se va descargando. Y aquí lo que hemos visto es que teníamos 40 miliamperios y según hemos cerrado pues esto empieza a descargarse por el MOSFET y hace una descarga. Bueno, la descarga es como la carga porque se hace a través de la resistencia de 300. Se hace una descarga y volvemos aquí. Y aquí estaríamos otra vez. Este sería otra vez el punto 1, donde hemos empezado, donde tenemos 0 voltios y 0 amperios, ¿vale? Hemos visto por qué hemos puesto este diodo, para que se haga la descarga. Lo que no hemos visto es, no hemos explicado, es qué pasaría si no ponemos este diodo, y lo vamos a ver en la simulación. El principio sería exactamente igual. Yo tengo los 12 voltios aquí, el MOSFET no está conduciendo,
Cuando el MOSFET entra en conducción, pues ocurre exactamente lo mismo que... A ver, un momento. Bueno, ahora comento la cosa rara que ha pasado ahí. Fijaros, vamos a partir de la situación en la que tenemos la bobina cargada, tenemos circulando los 40 miliamperios, tenemos los 12 voltios aquí, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, es decir, estamos aquí, 12 voltios en la bobina, 40 miliamperios y vamos a llegar al instante 4. ¿Vale? Y en el instante 4 lo que voy a hacer es abrir el MOSFET. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues tengo 40 miliamperios circulando por aquí, la bobina intenta que se mantengan esos 40 miliamperios, pero ahora ya no tengo el diodo para que se me vaya la corriente. Entonces, ¿por dónde se va la corriente? Pues este MOSFET o este interruptor, Multisim lo simula muy bien, tiene una impedancia que no es infinita, que es muy grande, me parece que es de 100 megas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta corriente de 40 miliamperios, cuando yo abra esto, se va por una resistencia de 100 megas. ¿Y qué es lo que ocurre con 40 miliamperios pasando por 100 megas? Pues que da muchísimos voltios, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver lo que hace la simulación en Multisim. Fijaros, aquí tenemos esta tensión que me está midiendo aquí, que ahora me está dando prácticamente cero, ¿vale? Y veis que aquí ha pegado un pico y aquí han empezado a pasar cosas raras, ¿vale? Porque ahora con esto, una vez abierto, pues aquí tengo los 12 voltios, ¿vale? Si vuelvo otra vez a cerrar, veis que este voltímetro me debería marcar 12 voltios aquí y ya deja de marcarlo. Es porque Multisim lo que está simulando es lo que ocurriría en un circuito real, que esto que se va a romper. Se va a romper porque aparecen picos de tensión, ¿vale? Y bueno, pues fijaros, aquí me está marcando, en este caso estoy abriendo y cerrando otra vez para ver las cosas raras que pasarían, pero esto deja de funcionar ya correctamente los aparatos. Pero lo que pasaría es que cuando yo hago esto, es decir, cuando abro y los 40 miliamperios tienen que pasar a través de una resistencia de un montón de megas, pues lo que me aparecen aquí son cientos o miles de voltios que me dañarían el circuito que estuviera conectado aquí, ¿vale? Por eso el diodo es un diodo de protección para que no se estropee todo lo que vamos a tener por esta parte. Es decir, visto sobre esto, pues al producirse esta bajada de la corriente, aquí se produciría un pico de tensión en esta parte al conmutar y volver a abrir el MOSFET, ¿vale? Se produciría un pico enorme de tensión.